Bueno, hola, soy el doctor Hernán García Bruce, endocrinólogo pediatra, y hoy día les voy a hablar sobre alteraciones en el crecimiento del niño, básicamente la deficiencia del crecimiento, porque el exceso de crecimiento podría ser perfectamente una conferencia aparte. Lo primero que quiero mostrarles es el eje somatotrófico, que es uno de los principales moduladores del crecimiento humano. Ya de los primeros meses de vida se encuentra activo y junto con otros ejes son tiroideo, reproductivo, etcétera, son los responsables finales de gran parte de las señales de crecimiento en el ser humano. Este eje se inicia en centros superiores del sistema nervioso que van a estimular la producción de la hipófisis de hormona de crecimiento, la cual en el hígado tiene receptores hepáticos para producir IGF-1, que es podríamos decir, la hormona activa a nivel del tejido target, o que sería el hueso, y que circula en circulación unida con proteínas transportadoras, que son la IGBP3 especialmente, y esta junto a una unidad ácido lábil forma un complejo que es el que va a actuar entonces en los tejidos target. Visto más en detalle, hay una acción entonces de tipo endocrinológica de la hipófisis que genera la hormona de crecimiento que va a actuar en su receptor hepático, y otra acción que actúa localmente en el órgano efector directamente, y esta acción se reproduce en forma autocrina o paracrina localmente. Probablemente esta es la principal mecanismo del crecimiento prenatal, y esta es la que se observa más en el crecimiento postnatal, aunque ambos están presentes en los dos. Bueno, el escenario donde ocurre el crecimiento es el cartílago de crecimiento. Aquí actúan todas las hormonas que tienen que ver, y los nutrientes también. Esta es una imagen, un diagrama, no es una foto, sino que un diagrama de cómo ocurre el crecimiento humano, cómo van cambiando de un tejido hipertrófico, prehipertrófico, proliferativo y posteriormente en reposo. Y aquí actúan tanto los hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas, estrógeno, IGF-1, PTH, vitamina D, por nombrar algunas. Es importante cuando ustedes analicen la deficiencia de crecimiento de los niños que se tengan ciertas consideraciones ausiológicas, que son la forma de medir correctamente. En primer lugar, el horario deberían ser similares, dado que existe una diferencia de hasta 9 milímetros entre la medición de la mañana y de la noche. Siempre tiene que ser más de una determinación, y ojalá el mismo observador único, para que no exista la variación interindividual. La estatura se mide y se llama largo en inglés como en posición acostado hasta los 3 años, y en posición de pie desde los 3 años en adelante, y en el adulto siguiendo una posición muy estricta que debe disminuir al máximo la variación interindividual. Las proporciones corporales son muy importantes, varían con la edad, como está puesto aquí en el gráfico. El tamaño de la extremidad inferior va aumentando con respecto al tronco, y esto es importante porque orienta algunos diagnósticos en talla baja desproporcionada hacia especialmente displasia esquelética. Por otra parte, las hormonas actúan en ambos segmentos, pero unas más en unos que en otros. Por ejemplo, la hormona de crecimiento actúa especialmente en las extremidades, y el crecimiento de columna hay un predominio de la acción de los esteroides sexuales, básicamente testosterona en los varones. Esta es una forma de calcular la talla objetiva genética práctica. Idealmente los padres deben estar medidos en la consulta, porque a veces lo que ellos dicen que miden no es exactamente lo mismo, y luego se aplica una fórmula que le resta o le suma 13 centímetros dependiendo si el paciente que se está evaluando es un hombre o una mujer. Esto finalmente da una cifra al dividirlo por 2, que es la estatura target o estatura esperada genéticamente, a pesar de que sabemos que varía mucho, y tiene entonces un más o menos de 5 centímetros en las niñas y un más o menos de 7 centímetros en los varones. De manera que si uno cae dentro de eso, estaría dentro de la talla target. Es solo un elemento matemático para trabajar. No, en el caso a caso no dice mucho. La definición de talla baja, como ustedes saben, es más bien operacional y se basa en la comparación estadística de la población de referencia, pues el diagnóstico de talla baja se tiene que hacer caso a caso. También se incluye para el diagnóstico una pérdida de 2 centímetros con respecto a la curva de referencia, como dije,
una pérdida de una desviación estándar con respecto a la talla de los padres o talla objetivo genético, y también la pérdida de más de una desviación estándar del percentil de crecimiento entre los 12 y los 10 años. Por motivos prácticos se define en percentil 3, a pesar de que menos 2 desviaciones estándar estrictamente sería percentil 2.3. Hay muchas maneras de denominar las causas de talla baja. Esta es una que tiene un enfrentamiento especialmente práctico. Primero están las variantes de lo normal, que son las más frecuentes, que es tanto la talla baja familiar como el retraso constitucional del crecimiento, que consiste en un crecimiento más lento, que finalmente tiene una estatura final apropiada a la carga genética. Están los desórdenes primarios o genéticos del crecimiento, que se distinguen, entre otros, cromosomopatías, síndromes genéticos, displasias esqueléticas, enfermedades endocrinológicas y metabólicas, que son no más allá de un 10%, el retraso de crecimiento intrauterino, que es una entidad que reúne demasiadas condiciones dentro de ella. Esto hay que verlo caso a caso porque no es un puro patrón, sino que son patrones diferentes. Posteriormente, la talla baja secundaria de patologías potencialmente tratables, por ejemplo, enfermedad celíaca, hipotiroidismo, etc. Y por último, se ha acuñado el término talla baja idiopática para mencionar a aquellos niños que tienen una talla baja y que no reúnen ninguna de las otras condiciones. Estrictamente, la talla baja idiopática debe tener todos los demás elementos normales, incluido, a mi juicio, la talla de ambos padres, porque si ambos padres o uno de los padres es muy bajo, probablemente ya no es tan idiopática. La curva de crecimiento es realmente de los principales orientadores del crecimiento en nuestros pacientes. Es importante conseguir estos antecedentes que pueden ahorrar muchos exámenes o bien orientar a diagnósticos específicos. Una pérdida de velocidad de crecimiento con cambio de percentil en los primeros 2 años, así como el periodo puberal, puede ser normal. El 75% de los niños se mueve en el percentil que nació. Se acomodan al canal familiar aproximadamente a los 2 años, ya están acomodados. Cambios de la curva entre los 2 años y la pubertad son los que deben orientar a posible patología. Cuando esta patología se descubre, se trata y desaparece, hay crecimiento posteriormente compensatorio para recuperar. Si la anoxia es muy larga, probablemente la recuperación no va a ser 100%. ¿Qué estudios sugerimos en aquellos casos que no tenemos orientación diagnóstica clara? Casos en los cuales el estudio será mucho más específico. Por ejemplo, pacientes con estigma de digenesia gonadal, se orientará a síndrome de Tanner y se debe realizar cariograma. Y además de que no se tenga una orientación clara, el paciente idealmente debe ser controlado por un tiempo, por ustedes mismos, y comprobar que tiene una deficiente velocidad de crecimiento. Correspondería entonces realizar un estudio de screening que debe incluir una radiografía de carpo más los exámenes que aquí se señalan. Hemogramas, sedimentación, buscando inflamación crónica, por ejemplo, enfermedad de Crohn, anemia, electrolitos, creatinina, albúmina, ferritina, para ver desórdenes del metabolismo del calcio, fósforo, mala absorción, patología nefrológica, gases venosos en niños menores para descartar la acidosis tubular renal, descartar la enfermedad celíaca a través de anticuerpos transglutaminasa y medición de IgA para poder interpretar este examen, T4 libres de CH para el hipotiroidismo, IGF-1 y probablemente IGF-3 para la deficiencia del hormona de crecimiento, sedimento de orina como una forma de ver una forma sencilla de ver el funcionamiento renal, y análisis cromosómico cuando se sospecha, o en las mujeres que no tienen orientación clara, para descartar la digenesia gonadal. Por último, les muestro que la hormona de crecimiento obtenida por ingeniería molecular desde 1985 representa efectivamente una alternativa a mejorar moderadamente el crecimiento en numerosos pacientes y en muchos diagnósticos. Su uso se ha extendido en la última década en numerosas condiciones. Aquí ven, por ejemplo, que en diferentes años se han aprobado su uso para enfermedad renal crónica, para síndrome de Tanner, para pequeño paraje gestacional, para el síndrome de Prader-Willi, para la talla baja idiopática, que les mencioné delante, para el traumatismo cerebral, en una patología genética que se llama CHOX, en otra patología que se llama NUNA. Y esto sigue aumentando sus indicaciones. Su indicación debe ser prudente, informada y ética. No se dispone de estudios de seguridad y eficacia a largo plazo
en la mayoría de estos casos. ¿Está ahí?